Hola, hoy quiero hacer una pequeña introducción al tema de mindfulness y autocompasión. Mindfulness, como muchos de ustedes ya saben, o para los que no, es básicamente la habilidad de estar presente en cada momento mientras ese momento está sucediendo, tal cual de la manera como está sucediendo, sin querer cambiarlo o modificarlo, simplemente atendiendo a lo que pasa, con curiosidad y sin juicio. Básicamente eso es estar presente, a eso se refiere la atención plena. Y la autocompasión, pues de pronto la palabra en español ha sido confundida, e incluso en inglés también, y tomada como tener pesar del otro, como una palabra que minimiza. Pero en realidad el significado que desde el trabajo de Christopher Germer y Kristin Neff se le da a la autocompasión es más al buen trato hacia nosotros mismos. Y Kristin Neff, que es una psicóloga investigadora de acá de Estados Unidos, ella identificó como 3 áreas o 3 componentes fundamentales en la autocompasión. Y básicamente se refieren a la autoamabilidad, o ser capaces de ser amables con nosotros mismos en vez de la autocrítica. Y yo creo que la forma más fácil de identificar es examinar qué tan fácil podemos atender, escuchar y tratar bien a otra persona cuando está sufriendo, en comparación a cómo nos tratamos a nosotros mismos. Generalmente somos muchos más duros, más exigentes, más críticos, incluso a veces hirientes con la conversación que tenemos internamente con nosotros mismos. Si yo me equivoco en algo, si es mi error, seguramente voy a sacar el sable y me voy a criticar y me voy a tratar bastante duro, mientras que si es otra persona que viene y me lo comenta, seguramente voy a tener una palabra de aliento, una idea positiva, voy a tener un gesto de amabilidad que pocas veces tengo conmigo mismo. Entonces la autocompasión implica ese interés por querer disminuir el sufrimiento y motivarse o motivar al otro para hacer algo al respecto. O sea, hay un elemento de acción, no solamente es una actitud, un sentir, sino también que implica el lograr calmarnos, reconfortarnos cuando estamos en un momento difícil y tomar acción para corregir y para ayudarnos en ese momento de dificultad. El segundo componente de la autocompasión tiene que ver con la humanidad compartida versus el aislamiento. Cuando estamos en estado de autocompasión somos conscientes de que nuestra experiencia forma parte del ser humano. Nos damos cuenta de que como seres humanos todos tenemos momentos difíciles y desde ese punto de vista el sufrimiento pues es normal, hace parte de la existencia. Sin embargo, es algo que muchas veces cuando estamos en ese momento difícil no logramos ver y más bien sentimos que estamos solos en esa situación, que eso no debería estar sucediendo, que hay algo mal en nosotros, que todo el mundo está feliz menos yo, que todo el mundo lo hace bien menos yo, y desde allí genera un aislamiento. Entonces la autocompasión, con su componente de humanidad compartida, contrarresta esta tendencia a aislarnos cuando estamos mal. Y el tercer componente es mindfulness versus sobreidentificación, que básicamente es el poder para responder a esa situación difícil que estamos experimentando con compasión. Pues primero tenemos que darnos cuenta de que la estamos viviendo. Y la atención plena o mindfulness es lo que nos permite dirigir nuestra atención hacia ese dolor y hacia lo que estamos sintiendo tal como es, hacia ese reconocimiento de ese momento difícil.
lo cual nos ayuda a balancear un poco y a ver posibilidades, en vez de pronto centrarnos y sobreidentificarnos con lo que está sucediendo, dejándonos arrastrar por historias que tenemos en la cabeza. Es que todo lo malo me pasa a mí, es que yo siempre hago las cosas mal. De pronto ir a esas historias en blanco y negro que no nos permiten ver las posibilidades y de que lo que nos está sucediendo es temporal. La sobreidentificación con los momentos difíciles o lo que implica estar en estos desafíos de la vida no nos permite darnos cuenta de que no es una situación permanente. Aunque las situaciones se parezcan, siempre son distintas. Entonces, esa sería la tercera parte. Y desde ese punto de vista, pues entonces estamos hablando de la autocompasión como un estado de presencia amorosa, de una presencia gentil y conectada con nosotros mismos, a la cual le corresponde una actitud de humanidad compartida, de entender, y una calidad de estar presente con las experiencias que estamos viviendo, tal como las estamos viviendo, sin resistencia, sin oponernos, simplemente permitiéndonos vivir ese momento y permitiéndonos que esa tormenta interior pase. Así que en resumen, 3 básicos conceptos del componente del mindfulness y autocompasión es la capacidad de ser amables con nosotros mismos en vez de ser jueces y críticos despiadados, nuestra disposición a ver que estamos viviendo una humanidad compartida, de que lo que nos sucede es parte de esta condición humana, en vez de aislarnos y aferrarnos a historias que hemos creado en nuestra cabeza, absolutismos, y el estar presentes en vez de tratar de resistir lo que está sucediendo, pretender cambiarlo, quedarnos en la queja. Entonces es más el atender a lo que sucede momento a momento. Espero que haya sido un poquito de utilidad y de pronto este va a ser un tema que obviamente da para mucho y seguramente lo estaremos tocando en otros momentos, pero por ahora, pues, ¿qué tal si prestamos más atención a lograr integrar esa capacidad que tenemos para ser bondadosos y gentiles con los otros, aplicarla hacia nosotros mismos cuando más lo necesitamos, cuando estamos pasando por los momentos más difíciles? Acordarnos que estamos en esto juntos como seres humanos. No importa quién sufre más o quién sufre menos, porque al final del día sufrimiento es sufrimiento y es parte del crecer. Las semillas, cuando van a florecer o cuando van a germinar, tienen que romperse. Entonces hay la ruptura, el dolor, el quebrarse, el cambio, todo esto que es incómodo y difícil es esencial y necesario para la evolución y el crecimiento. Lo importante es que nos dispongamos a entender y a ver dónde está el aprendizaje y tener presente de que es temporal, de que lo que estemos viviendo, placentero o no, es temporal. Por tanto, aferrarse a lo placentero o resistirse a lo incómodo simplemente se vuelve en aquello que genera el sufrimiento, por el apego, por el aferrarnos, como se diría desde el budismo, ¿no? El apego es la fuente del sufrimiento. De manera que la invitación es a vivir el momento tal como viene, sabiendo que va a pasar, tratándonos lo mejor posible y entendiendo que no estamos solos. Porque aunque no haya nadie a nuestro lado, tenemos nuestra propia compañía y tenemos una humanidad que experimenta cosas similares. Bueno, les agradezco el que hayan estado atentos y hasta la próxima.